Una resina de intercambio iónico base fuerte que tiene una capacidad máxima de intercambio de 2.6 milequivalentes por gramo se usará para remover los sulfatos de una corriente de agua que contiene 53.25 gramos sobre litro de solución. La reacción de intercambio iónico en el equilibrio es del tipo bivalente monovalente. Y bueno, nos muestran la reacción donde tenemos el sulfato en la solución acuosa más 2 moles de resina con su grupo funcional con cloruros. O sea que es una resina aniónica. Y después del intercambio ya tenemos la resina con su grupo funcional y los sulfatos que están en la fase sólida, y finalmente 2 moles de cloruro. Y bueno, dice de la ecuación de Silke y Bliss para la constante de equilibrio AB, asignar valores para X que va de 0 hasta 1 y graficar una isoterma de intercambio iónico sabiendo que la capacidad de intercambio iónico de Q es de 1.7 equivalente sobre litro de solución. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Y entonces lo que nos piden es que grafiquemos X contra Y. Es decir, la concentración de sulfatos con aquí el anclaje de los sulfatos en la resina. Aquí hay que distinguir quién es A, quién es B, para poderlo resolver. Eso de acuerdo a la ecuación general. Este es el anión. Bueno, anión o catión, dependiendo, o vamos a llamarle un ion que está en la solución acuosa. Con una valencia más menos, más número de moles, por B, anclado a la resina, fase sólida, reacción reversible A, en la resina, con la valencia del ion, más número de moles de B, valencia más menos en la solución acuosa. Ya puse A elevado a la valencia más menos, dependiendo del anión o catión que se encuentra aquí, es un sulfato, entonces es de valencia 2. Luego N, ahí está, vale 2. La resina B, nos damos cuenta que B es cloruro. A es el sulfato. Resina, grupo funcional a la resina, que es el CH3, 3. 2 le pertenece a la 2 de valencia, pero del sulfato. Luego 2 moles de cloruro. Ok, ahí está nuestra reacción. En este caso N vale 2. Lo vemos desde el ion. La A es el sulfato ion. Luego B, cloruro. Un divalente con un monovalente. Divalente aquí. Monovalente del otro lado. Y va a ser un intercambio aniónico. Bueno, una vez visto esto, ahora tenemos que tener presente otra ecuación. Si es una reacción divalente, monovalente, luego, ¿cómo vamos a calcular la X y la Y? De acuerdo al libro, nos dice lo siguiente. Y la vamos a calcular a partir de un despeje. Por ejemplo, dice la concentración individual o la concentración de cada especie va a ser igual a la concentración total de la solución multiplicado por su fracción equivalente de la especie I sobre la ZI. Por otro lado, la concentración de cualquier especie en la resina, la QI, va a ser igual a la concentración total de la resina, o la capacidad de la resina, por YI entre ZI. Donde ZI es la valencia del contraión. Ya dijimos que los contraiones son A y B. Y nos falta una más. La ecuación es la 1544. Si leemos el texto del libro, dice:
Esta ecuación KB va a ser igual a la concentración total de la solución entre la concentración total de la resina, todo eso elevado a la n menos 1, multiplicado por ya por 1 menos xa, ese binomio elevado a la n, entre xa por 1 menos ya, paréntesis elevado a la n. Por lo tanto, para cargas de contraiones diferentes, KB depende de la relación o de la división de la concentración total de la solución entre concentración total de la resina y sobre la relación de cargas. Bueno, N es definida de la valencia del ion. Esas ecuaciones son las importantes del intercambio iónico, eso que les acabo de mencionar. Bien, una vez teniendo claro esto, lo que vamos a hacer entonces es dibujar X contra Y. Entonces ya identificamos quién es A. A es el sulfato. Bueno, ion. Entonces lo que vamos a dibujar aquí es el sulfato, quizá. Y en la Y va a ser el sulfato, pero acuérdense que Y ya es la concentración, pero en la resina, ¿verdad? Porque quizá es en la solución acuosa. Es en la solución acuosa, la otra concentración no es en la solución acuosa, esto es en la resina, por lo tanto, va a ser esta la Y. Esta es la Y. Y la XA es el ion sulfato. Esta es la XA. ¿Ok? Para ir ubicando esto. Es decir, que al principio tenemos el sulfato en la solución acuosa. Es lo que van a separar ustedes. Y se va a estar anclando a la resina, pero la resina entonces ya se va a ir saturando de sulfato, que es lo que tenemos aquí en la reacción. Todo lo que vamos a dibujar va a ser la resina con su grupo funcional y ya con el sulfato. O sea, ese sulfato que estaba en la solución acuosa. Vamos a ver cómo se está intercambiando. Bueno, ya identificamos quién es Y. Para eso vamos a ocupar la reacción que yo por ahí les colocaba. La reacción monovalente adivalente con la constante de equilibrio. Y nos decía, constante de equilibrio AB va a ser igual a CT entre QT. Todo es elevado a la n-1 por la Y por 1 menos XA elevado a la n entre XA por 1 menos Y elevado a la n. Ya distinguimos cuánto vale n, es la del ion. El ion que vamos a separar es de 2. La concentración total también nos lo dan en el ejercicio. Dice, se usará para remover sulfatos y una corriente de agua que contiene 53.25 gramos por litro de solución. Esta es la concentración total. Que la resina de intercambio iónico tiene una capacidad máxima de 2.6 miliequivalentes por gramo. Y más abajo tenemos una concentración total de 1.7 equivalentes por litro. Mil equivalentes de cloruro. Vemos la reacción. Que después se van a intercambiar por sulfatos. O sea que podemos colocarle aquí sulfatos por gramos de resina.
Entonces, como ya dijimos acá, hay que graficar XA contra YA. De aquí lo vamos a extraer. Bueno, entonces para poder hacer eso necesitamos el valor de KB, de CT y de QT. Aunque CT ya lo tenemos, QT también. Sin embargo, hay que homogeneizar unidades. Entonces vamos en orden. Necesitamos KB. Entonces calculemos KB. En este caso, la A dijimos que es el sulfato. Intercambiarlos por cloruros. Esto va a ser igual a la selectividad del ion sulfato dividido entre la selectividad la K del cloruro. .15, profe. Sí, 1. Punto 15 y 1, es decir, que al final va a dar punto 15 nada más. Entonces ya quedó ahí la constante. Determinemos CT. Debe tener las mismas unidades tanto el numerador como el denominador. Bien, a ver, veamos la CT. Por aquí lo buscamos en el ejercicio y dijimos que la CT es 53.25 gramos de sulfatos por litros de solución acuosa. Bueno, aquí tenemos gramos, no lo podemos utilizar los gramos porque la CT, si nos fijamos, lo tenemos en equivalentes por gramo de resina. O mejor dicho, mire, aquí lo tenemos abajo. CT, para la ecuación que vamos a utilizar es 1.7 equivalentes por litro de resina. Este debe ser resina. Hay que dejar las unidades de CT en equivalentes por litro de solución. Entonces vamos a pasar estos 53.25 gramos por litro. Aunque litros, bueno, ya lo tenemos. Lo que no tenemos son los gramos equivalentes. Las mismas unidades del numerador. Aquí son equivalentes. En la resina pueden ser cloruros. Y una vez que se intercambien, 1 a 1, o sea, un anión por otro anión, nada más de valencia diferente, aquí van a ser equivalentes ya de sulfato intercambiados. Inicialmente estaba el cloruro, pero para que se cancelen las unidades, vamos a dejarlo en sulfato. Entonces vamos a pasar esos gramos a equivalentes. Vamos a hacer de la siguiente manera, con el peso molecular del sulfato. Y vamos a colocar en el denominador los gramos de sulfato y en el numerador los moles de sulfato. Yo les decía que cuando vamos a hacer un intercambio de un divalente a un monovalente, lo que estamos diciendo es que vamos a intercambiar dos equivalentes, en este caso por un mol. Dos equivalentes de sulfato por un mol de sulfato. Si fuera 1 a 1, pues un equivalente por un mol. ¿Qué pasó con el peso molecular del sulfato? ¿Cuánto encontramos? Es 96.06. ¿Qué les acabo de decir arriba? Que un mol de sulfato equivale a dos equivalentes de sulfato. Cancelamos los gramos con gramos, los moles con moles, y listo, ya tenemos las unidades que andamos buscando. Entonces nuestra CT
de la concentración de sulfato por litro de agua contaminada o agua concentrada, equivalentes de sulfato por litro de solución. ¿Cuánto les da? Me da de 1.1087. Sí. Ok. Esta CT, listo, ya quedó. Esta QT ya la tenemos, eso no nos da el problema. Vean las unidades. Equivalente de sulfato por litro de resina. O sea, lo que debemos de cuidar es que en el denominador tengan litros y litros. No importa que uno es de resina y el otro es litro de solución, pero son litros. Son unidades, digamos, que equivalentes. No desde el punto de vista de intercambio, sino similares, unidades similares. Entonces ya podemos proceder a sustituir. Vamos a sustituir en la ecuación. Y nos queda de la siguiente forma. Punto 15. Esto va a ser igual a 1.1087 equivalentes de sulfato dividido entre QT 1.7, aquí era sobre litro de solución, y abajo es 1.7 equivalentes de sulfato sobre litro de resina. Entonces aquí de solución y abajo resina. Todo eso lo elevamos a la 2 menos 1. Y lo vamos a multiplicar. A ver, Y del sulfato por 1 menos la X del sulfato. Elevado al cuadrado. Dividido entre X del sulfato. Luego multiplicado por la Y del sulfato. Entonces elevado al cuadrado. Ok, bueno, hay que hacer operaciones ahí. ¿Cuánto les queda? A ver, punto 15. Esto es igual. Punto 6522. Lo vamos a despejar de una vez ese valor que me dijeron. Hacia el lado izquierdo. Y va a quedar igualado a la Y del sulfato por 1 menos X del sulfato elevado al cuadrado entre X del sulfato por 1 menos Y del sulfato elevado al cuadrado. Hay que construir una tabla de tal manera que podamos darle valores y poder encontrar X A contra Y y graficar y listo, ya quedaría. Bueno, a ver, hagan la operación. Punto 15 entre punto 6522. Punto 2299. Ok, ya podíamos hacerlo aparentemente. Ya podíamos darle valores a XA y Y. Sin embargo, por aquí nos están dando una concentración total. Esta concentración total de la resina no la podemos dejar así. Hay que afectarla por la Y. Entonces, para tener una concentración, había que multiplicar la Q máxima por la Y. Que sería su concentración individual. Hace un rato yo les decía que van a multiplicar ustedes la concentración total por la X para que tengan una concentración individual. Esta de aquí. La ecuación 1539 y la 1540. Esa ecuación es la que vamos a ocupar. Entonces queremos la XY y la Y.
Entonces despejamos la XY. Y cuando despejan la XY, ¿a poco no va a quedar como la CI minúscula por la ZI entre la CT? Y cuando despejan la Y, quedará multiplicando la QI por la ZI entre Q. Miren aquí, el contraión que vamos a trabajar, yo les decía que es la del cloruro. Entonces Z no aparece ahí porque vale 1. Valencia del contraión I. Por lo tanto quedará CI por 1 entre CT por la C mayúscula. Y para el otro caso quedará QI por 1 entre Q. Bueno, y es lo que estoy diciendo acá. Miren, X va a ser igual. Esta debe ser la concentración minúscula entre la concentración total. Esta es una CT. CT de la solución. Y para el caso de la Y, va a ser la QI multiplicado por 1 entre la Q total. En este caso, la máxima. Entonces, si quieren obtener la minúscula, pues entonces va a ser la máxima por la Y. ¿Y qué pasa con la individual? Esta C minúscula. Pues la minúscula va a ser concentración total por su fracción mol, pues les da la concentración individual. Entonces, bueno, vamos a construir esa tabla y graficarnos. Aquí los contraiones son los que nos interesa, pero vamos a tomar el del cloruro porque es el que estaba en la resina. Entonces ZI vale 1. Columna de las X. Luego de la Y. La X va de 0 a 1, porque son fracciones. Bien, a ver, entonces para un valor de X, vamos a despejar un valor de Y. Y vamos a sacar sus concentraciones individuales, con la valencia que dijimos de 1. Está la igualdad, no meten un solve. Por ejemplo, acá le pueden decir solve, paréntesis, meten la ecuación y van dándole valores ustedes a X. 0 primero y despejan Y. Entonces aquí le vamos a poner una coma y le dicen que les dé la Y del sulfato. A ver si para 0 tiene solución. A ver, la teca no tiene solución, ¿no? Porque está en el denominador, se indetermina. No, para punto 1 me da de punto 0.269. Ok, vamos a poner aquí. Para punto 2 me da de 0.0631. Para punto 3, punto 1112. Para punto 4, punto 1742. Para punto 5, punto 2551. Punto 6 de punto 3567. A ver, voy a meter uno por acá, punto 8. Luego va a ser punto 7. No va a caber.
Punto 8. Punto 8, punto 6299. Para punto 9 de punto 8030. Y ya. Aquí se vuelve infinito y ahora al principio también se vuelve infinito. Son asíntotas en esos puntos. Aquí lo vemos, miren. ¿Qué pasa si y vale 1? 1 menos 1, 0. Y la x también, cuando x vale 0, está en el denominador, se indetermina. Entonces tenemos una vertical, después aquí tenemos una horizontal. Ya podíamos dibujar esto. Y ahorita calculamos las concentraciones individuales. Vamos a graficar. Y bueno, la idea entonces es graficar los iones, cómo se están pegando a la resina. Vamos a ver el comportamiento. Al principio es lento, después se vuelve asintótico, porque aquí se ve el momento en que se va al infinito. A ver si les da esto. Sí, profesor. Entonces aquí en la gráfica, como les decía, es que al principio el intercambio es lento y después tiende a saturar la resina. Es la cinética de su intercambio. Y ahora más lo que nos queda aquí hacer es calcular entonces cada una de las concentraciones individuales. Por ejemplo, la concentración individual, como lo hacen ustedes en absorción, nos dicen, a ver, la concentración sea en la fase líquida. Aquí le podemos poner hasta CaL. Va a ser igual a la CT de líquido, multiplicado por la XA. Si saben esta ecuación. Luego ahora la QA del sólido, para distinguir que estamos en la fase sólida. La capacidad máxima por la YA. A es el sulfato. La concentración total ya lo tienen aquí arriba. La concentración total lo calculamos que fue de 1.1087. Es la CT de nosotros. Ah, pero al principio es 0, ¿no? Entonces esto es 0. De aquí sí, punto 1 por 1.10. 0.11087. Y si nos dicen los demás valores. Medio de 0.2217. ¿Ok? Punto 3326. 0.4435. 0.5544. 0.6652. 0.8870. Sí. Luego 0.9978 y 1.1087. Bien, ya tenemos las concentraciones de sulfato en la fase acuosa. Para la composición dada de XA, fracción equivalente. Ahora la QA. Carga máxima ya la tienen. Multiplicado por Y. Porque a veces les piden que grafiquen CA contra QA. Para el Entonces, valor de 0.1 me da de 0.07002. Digo, 72.
El que sigue me da de .1638. .2891. .4529. .6635. .9274. 1.6377 y 2.0875. Y al principio es 0, me imagino. Sí. Sí, se indetermina. Bueno, aquí es 0. Bueno, entonces, como les comentaba, esta información, la que acabamos de poner, lo hacemos porque en ocasiones les piden que grafiquen las concentraciones, no fracciones equivalentes. En este caso fueron fracciones. Pero si les pidieran que grafiquen CAL con QA, pues ya tienen ahí sus valores y tenían que tener un comportamiento parecido. Estos valores son los que deben de obtener ustedes, aproximadamente. Pero ya vieron cómo se obtienen. 2.6 por cada uno de los días. Entonces vamos a colocar aquí las unidades, porque son importantes. No pueden graficar con unidades diferentes, había que homogenizar. A menos que les digan que sí lo pueden hacer. Entonces aquí son equivalentes de sulfato por litro de solución. Y en el otro caso, como Q máxima, está 1000 equivalentes por gramo de resina, 1000 equivalentes de sulfato por gramo de resina. Y como lo está multiplicando por un valor de una fracción, pues se mantienen las unidades. Bueno, pues ahí están las unidades. Aquí había que homogenizar, había que quitar los 1000 equivalentes para convertir los equivalentes, o el CAL lo pasamos a 1000 equivalentes para que tengan las mismas unidades, y en lugar de litros a kilogramos y de gramos a kilogramos, digo, ya va a depender mucho de qué les pidan, cómo los pidan. Si no, así se resuelve el problema, nada más multiplicando las concentraciones por sus fracciones y se conservan las unidades. Si no, había que hacer conversiones en cada caso.